Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, DF, Mujeres en Acción. Producido por DF Live y conducido por Isabel Ramos. Conversaciones con mujeres líderes en sus sectores. Hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Mujeres en Acción. En esta primera temporada estamos hablando de actualidad con distintas expertas que son parte de la guía de fuentes Mujeres en Acción, una iniciativa que lanzó en marzo Diario Financiero. Soy Isabel Ramos y soy la editora de proyectos estratégicos del DF. Además de liderar la comunidad, somos financieras. En este cuarto episodio vamos a conversar con Carolina Cuevas, ex subsecretaria de la Mujer durante el segundo periodo de Sebastián Piñera. Bienvenida, Carolina. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. En los últimos días se ha hablado bastante sobre el proyecto de esa lacuna universal porque el presidente Boric ligó su financiamiento a la aprobación de la reforma tributaria. Pero más allá de los cuestionamientos a esta fórmula, quería preguntarte, ¿por qué es tan importante tener un proyecto de esa lacuna universal en Chile? Bueno, más allá que hoy día la reforma tributaria está haciendo como el comodín para todo, ¿no es verdad? Y para todo necesitamos la reforma tributaria, ya conversaremos de eso después. Pero para introducir un poco a hablar del tema de esa lacuna, yo creo que tenemos que hablar de un tema anterior, que es por qué es importante aumentar la participación laboral de las mujeres. Porque en definitiva, el gran objetivo que tiene la política pública de esa lacuna, junto a otras, es aumentar esa participación laboral. Que para tener orden de magnitud, hoy día Chile está en una participación laboral femenina de 51%, o sea, la mitad de las mujeres en edad de estar trabajando o buscando trabajo no lo está. Y ahí uno tiene que hacer doble clic. Todavía no recuperamos los niveles prepandemia, donde el máximo valor que habíamos logrado era un 53,3% antes de la pandemia. Y bueno, si hablamos de cerrar brechas o de aumentar en equidad, en igualdad de hombres y mujeres, sin duda que la equidad en la participación laboral es la base de muchas otras oportunidades que se le dan a las mujeres. Porque es lo que le da en términos económicos, digamos. Claro, porque, a ver, poder participar de un trabajo remunerado, especialmente, ojalá un trabajo formal, eso es lo que buscamos, ¿no es verdad? Es lo que les permite a las mujeres tener autonomía económica. Y la autonomía económica les abre la puerta a muchas otras cosas. Por supuesto que a mejorar el nivel de vida propio, el nivel de vida de sus familias, a salir de la pobreza a algunas. A salir de la violencia. A romper un círculo de violencia del cual muchas mujeres no pueden salir porque tienen dependencia económica. Uh-huh. Eso también está documentado, está largamente estudiado la relación que hay ahí, ¿no es verdad? De hecho, me tocó ver como subsecretaria cómo mujeres que habían sido víctimas de violencia, sus parejas o exparejas ni siquiera las dejaban estudiar porque no les gusta que sean independientes. Entonces ahí hay un círculo bien complejo de romper, ¿no es verdad? Entonces, por supuesto, que también para muchas es la posibilidad de romper un círculo de violencia, como te decía, de movilidad social. Tiene beneficios para las mujeres sin duda, tiene beneficios para su familia y tiene beneficios para la sociedad también. Es una sociedad que aumenta su nivel de producción, de productividad, hay más recaudación, hay una economía que se impacta positivamente también por la inserción laboral de las mujeres. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene para este ingreso de la mujer al mercado laboral o para que las mujeres se mantengan también en el mercado laboral el cuidado de los hijos pequeños? Bueno, también está demostrado, Isabel, y bastante estudiado que una de las principales razones para que las mujeres no participen de un trabajo formal son precisamente los temas asociados a la maternidad y el cuidado de los hijos, particularmente los hijos pequeños. De hecho, si uno mira cómo se ha ido recuperando después de la pandemia, el mayor rezago está en aquellas mujeres que son madres de hijos pequeños. Entonces está por un lado
la maternidad y los costos asociados también a la maternidad, al cuidado de los hijos, el acceso a una posibilidad de cuidado. Además que tenemos que pensar no solo en hogares que están donde hay un papá, una mamá. En Chile hay una cantidad muy relevante de hogares monoparentales, y esos hogares monoparentales, el 73% a lo menos son hogares monoparentales con una mujer a la cabeza. Entonces, si esa mujer, que es la única cabeza de ese hogar, no tiene una red de apoyo y el Estado no le da la posibilidad de acceder a cuidados o a sala cuna, entonces no puede trabajar, o tiene que optar a algún trabajo informal, muy precario, con toda lo que conocemos de la informalidad, ¿no es verdad? Y lo que implica también para el futuro, porque eso implica también que no cotizan, que van a tener peores pensiones y todo ese impacto también. Bueno, lo que pasa es que, como hemos conversado muchas veces, hoy día estamos hablando de la reforma previsional, y el mercado de las pensiones es la contracara del mercado laboral. Entonces, las brechas que enfrentan, o los gaps que enfrentan las mujeres en términos de participación laboral, de brecha salarial, de tasa de desocupación, donde tenemos en cada una de las brechas, eso se exacerba después cuando llegan a la edad de pensionarse. Antes de la pandemia ya teníamos que los saldos en los fondos de pensiones entre hombres y mujeres había una diferencia o un gap de 47%. Entonces, claro, si uno lo mira a nivel de sociedad, además de para las propias mujeres, bueno, una mujer que puede tener acceso a un trabajo formal, puede ahorrar para su pensión, puede aportar a sus seguros de salud que van en beneficio propio, y también en que el Estado pueda destinar esos otros recursos a otras necesidades, o a focalizarlo en otros grupos vulnerables o necesitados, ¿verdad? Claro. La ley que tenemos actualmente establece que las empresas con más de, ¿cuántos son? ¿40? ¿No? ¿100 trabajadores? No, o sea, mujeres. Claro, no. La ley, la principal, y que es en el fondo a lo que hemos apuntado con todos los proyectos de sala cuna que se han estado tramitando, es que el artículo 203 del Código del Trabajo establece que en aquellas empresas donde trabajen 20 mujeres o más, los empleadores van a tener que proveer el derecho a la sala cuna. Y eso, que en su origen fue diseñado como una política pública para favorecer el empleo femenino, terminó transformándose en un boomerang. Y eso, la primera lección que nos da es que las políticas públicas tienen que ser políticas vivas, que uno tiene que estar revisándolas, y además que también tenemos que tener conciencia de que los países podemos tener las políticas públicas en función de cada una de las etapas que vayamos viviendo, de desarrollo, del PIB per cápita, etcétera. Entonces, bueno, dicho eso, claro, esa política que en algún momento se tiene que haber recibido muy bien, después se transformó, pero eso ya hace mucho tiempo, Isabel, que hay absoluto consenso de que al artículo 203 del Código del Trabajo tenemos que modificarlo. Ya hay no es de los primeros, pero en un informe de la Comisión de Productividad, cuando estaba Joseph Ramos, del 2017, que hace un estudio de la inserción de la mujer en el mercado laboral, y ya como una de las sugerencias que ponía, es, bueno, la modificación de este artículo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas empresas llegan hasta la mujer 19, porque si tengo hasta 19, no tengo que asumir el costo de pagar sala cuna. Si tengo 20 mujeres, independiente de la edad que tengan, porque por el solo hecho de tener mujeres ya tengo la obligación, así sea una, dos o tres las que están en edad fértil o que pueden tener niños sujetos al beneficio. Y eso impacta, por supuesto, que la contratación de mujeres,
pero también impacta en la brecha salarial, porque me sale más caro. O sea, objetivamente, a una empresa le sale más caro contratar a una mujer y eso explica parte de la brecha salarial que también enfrentan las mujeres en Chile hoy día. Y en ese sentido, ¿es consenso también que la sala cuna o el beneficio o el derecho a sala cuna debería aplicarse tanto a hombres como a mujeres, tanto a papás como a mamás? ¿Eso disminuiría en el fondo esta discriminación hacia la mujer en el mercado laboral? Bueno, por supuesto que es deseable. De hecho, hay la misma propuesta que te decía de la Comisión Nacional de Productividad del 2017 hablaba de proveerle la sala cuna a los hogares uniparentales o de parejas donde ambos trabajen. ¿Ah? Y así lo tienen otros países también, donde ambos trabajen, sea cual sea, los dos pueden tener derecho o acceso a este derecho. Sin embargo, el proyecto que hoy día se está tramitando en el Senado, que presentado en el gobierno del presidente Piñera, el segundo proyecto, porque presentamos dos, uno el primer año y uno el último año de gobierno, yo ya no estaba en la subsecretaría, y lo importante es que tiene un financiamiento o un diseño de financiamiento mixto, que es con una cotización equivalente que paga el empleador equivalente al 0,1% de las remuneraciones, pero de todos los trabajadores. Perfecto. Entonces, si tú eres dueño de una empresa donde trabajan solo hombres, igualmente vas a tener que pagar el 0,1% de las remuneraciones. Entonces, estoy de esa manera desindexando, por decirlo de alguna forma, el costo del financiamiento de quienes van a finalmente hacer uso del beneficio. Ese proyecto incluye a los padres cuando tienen el cuidado el cuidado del niño, digamos, y por supuesto que a las mujeres. Pero como te digo, como tiene esta separación, me parece que eso ya es un gran paso para evitar que se le cargue a la mujer el costo, que ya se le carga culturalmente, ¿no? Porque Claro. también es otro avance relevante que tenemos que hacer en materia de corresponsabilidad, que al final del día estamos hablando de cambios culturales. Claro, y al final se transforma en una corresponsabilidad social también, porque en el fondo somos todos los que estamos haciendo cargo, los que nos estamos haciendo cargo de esta problemática o del beneficio de tener mujeres en el mercado laboral. ¿Qué pasa con las edades 2 a 4? Porque ese es otro de los temas que se ha planteado. Actualmente la ley protege o entrega el beneficio a los niños hasta los 2 años, pero la edad de ingreso al colegio es a los 4 años, cuando empieza prekinder. ¿Qué pasa en ese lapso? ¿Es posible extender la ley? Al final las posibilidades todas tienen una equivalencia en costo, ¿no es verdad? Como te decía, yo creo que uno tiene que pensar las políticas públicas como políticas vivas. Yo creo que es mucho mejor avanzar. Si no hubiéramos puesto tanto tema ideológico por delante, ya habría mujeres que habían podido integrarse al mercado laboral, mientras a lo mejor estaríamos conversando ya de un siguiente paso. Pero como nos hemos demorado tanto, ha pasado tanto tiempo, que me parece que esperar a una política donde todos queden absolutamente satisfechos, y tenemos que pensar lo que Chile es posible. O sea, con la situación económica que vive Chile, claro, con el nivel, como te digo, de desarrollo, con el crecimiento económico, con el nivel de productividad, son todas cosas que tenemos que tener en consideración. Oye, y acabamos de salir, venimos entre comillas saliendo de una pandemia. Entonces, a mí me parece que el proyecto que está hoy día, como te decía, en el Congreso, es una gran oportunidad para tomarlo, ponerle urgencia, activar esa discusión. El gobierno del presidente Boric ha hablado más de alguna vez de un proyecto de sala cuna, pero ya ha pasado un año y medio de gobierno
y no tenemos nada más que un titular. De hecho, lo anunció el 8 de marzo para el Día de la Mujer este año, y luego en la cuenta pública también hizo referencia a un nuevo proyecto de Sala Cuna que tomaría algunos aspectos que venían de ese segundo proyecto del gobierno de Sebastián Piñera, pero efectivamente hasta ahora no ha habido anuncios, o ha habido solo anuncios pero no acción. O sea, pero no ha habido contenido. Mira, cuando hicieron el anuncio para el 8 de marzo, que dicho sea de paso fue el mismo día que se rechazó legislar la reforma tributaria, entonces nació, murió el mismo día el proyecto, pero las ministras Jara y Orellana, ellas cuando se refirieron al proyecto declararon dos objetivos con su proyecto de Sala Cuna, que es, por un lado, eliminar la discriminación de aquellas mujeres que trabajan en empresas donde hay más de 20 mujeres o menos de 20 mujeres, y por otro lado, evitar el mayor costo asociado a la contratación de mujeres. Pues bien, el proyecto que hoy día se está tramitando en el Congreso cumple esos dos requisitos, es un proyecto que está en su primer trámite legislativo, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo del Senado, fue aprobado por amplia mayoría en la sala del Senado, hoy día está en la Comisión de Educación. Activar ese proyecto es rápido y, por supuesto, que el Ejecutivo puede presentar las indicaciones que estime pertinentes, ¿no es verdad? Claro. ¿Por qué crees tú que se ha entrampado tanto este proceso? Si coincidimos en que, o sea, hay un diagnóstico claro que tiene que ver con la necesidad de tener una Sala Cuna universal, por ponerle un apellido, digamos, que no es el proyecto actual, que no es la legislación actual. ¿Por qué si tanto la oposición como el gobierno están de acuerdo? ¿Por qué se ha demorado tanto? Mira, yo creo que cuando se pone delante la ideología por sobre los intereses realmente de las mujeres, es muy difícil avanzar. Porque aquí, Isabel, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos hemos entrampado en que quien administra el proyecto original del presidente Piñera, había un fondo que administrar distinto al que está en el proyecto actual, entonces hubo mucha discusión respecto de quién administraba ese fondo, que no era lo relevante del proyecto. Lo relevante del proyecto es quiénes van a ser los beneficiarios, cómo se va a proveer el servicio, cuánto va a demorar, cuál va a ser el impacto, etcétera. Entonces nos vamos quedando en eso. Y lo otro, que también es ideológico, es que hay parlamentarios y parlamentarias que no les gusta que participen los privados en la provisión de este beneficio, ¿no es verdad? En la Sala Cuna, y por lo tanto lo que les gustaría es que sean solo un servicio público, claro, como la Junji, digamos, la Junji o como la Junji o Integra. Entonces, pero hoy día, mira, ahí hasta el otro día conversamos, creo que fue en una de las reuniones que estábamos nosotros, que había alguien del Ministerio del Trabajo cuando estábamos hablando a 40 horas en el Comité del Somos Financiera. Creo que ahí que decía que hay hasta ellos mismos tienen un estudio donde decía que la gente prefiere ir a las salas cunas privadas. Entonces, yo no digo, mira, yo creo que hay muy buen servicio también provisto por el Estado, pero creo que es importante respetar, y los chilenos y las chilenas nos han dicho una y otra vez que la libertad de elegir es importante para ellos. Entonces, hay que dejar la libertad para que cada uno pueda elegir. Por supuesto que la red pública tiene que ser, estar dentro de la oferta y de la mejor calidad posible. Y en la mejor calidad, por supuesto que la mejor calidad posible, y en una calidad que también tiene que ser, como política viva, creciente en el tiempo, siguiendo el nivel de desarrollo que tenemos como país. Me parece que es absolutamente deseable. Porque además el sistema público no da abasto, o sea, sabemos que hay listas de espera para poder ingresar a los jardines de Junji, a los jardines de Integra, incluso en los jardines privados hay listas de espera, muchas veces, porque como hay cada vez más gente, sobre todo en Santiago, me imagino que en regiones pasa algo similar, que uno tiene que inscribir a sus guaguas con mucha anticipación para conseguir un cupo en Sala Cuna, entonces resulta
desafiante pensar que solamente el Estado pudiera proveer un servicio como este, tal como pasa con los colegios en el fondo. Bueno, el drama de los colegios lo hemos visto, ¿no? La gente haciendo cola fuera de los colegios, etcétera. Además que hay que pensar también que la red pública, que cumple una labor muy importante, va por otro lado, aunque cumple al final el mismo objetivo, pero en términos de política pública, va por el lado de la red el Chile Crece Contigo, estaba buscando el nombre, que va focalizado a los hogares, al 60% de los hogares más vulnerables. Y está bien que esté focalizado. Ahora, también ahí, por supuesto, que hay que buscar que sea tan amplia como sea posible para que se junte la demanda y la oferta, o donde hay madres que necesitan de ese servicio y donde se provea el servicio, que ahí también hay pasos que dar. Pero ¿por qué cerrar la puerta a los privados si hoy día hay muchas madres que quieren y pueden, porque está la oferta disponible, no aprovechar una red privada? Y la red privada tendrá que cumplir todos los requisitos y los estándares que el Mineduc defina para estos efectos, los que defina hoy y los que defina mañana, porque como te decía, esperamos que esos estándares vayan acercándose cada día más a los países, o a los países OCDE, o a los países con los que podamos razonablemente comparando, y ojalá que sea en una curva ascendente, porque sabemos la importancia que tiene para la familia, para los niños, las niñas, por supuesto que es importante. Claro, nos concentramos un poco en la importancia del mercado laboral, pero esto también tiene un impacto en la educación temprana de los niños, en disminuir las brechas de educación. Todo el mundo dice que hay que disminuirlas desde el inicio, ¿no? Desde la formación más temprana, que tiene que ver con los jardines infantiles, con pre-kinder, con kinder, y antes incluso de la educación formal que parte en primero básico, antes de que aprendan a leer. Ya se producen las diferencias entre los niños de nuestro país. Carolina, te quiero dar las gracias, estuvo súper interesante, quedamos con tema y eso es bueno, porque quiero decir que se nos pasó rápido el tiempo, así que te agradezco, muchas gracias por estar acá y los invito a seguir escuchando el podcast Mujeres en Acción. Muchas gracias, Isabel. Esto fue DF Mujeres en Acción. Conversaciones con las líderes de los diferentes sectores del país. Un podcast del Diario Financiero.